¿Pero qué es esto? ¿Un perdón centennials? ¿Un hashtag datazo? ¿Un perdón datazo? ¿Un hashtag centennials? ¿Qué es? Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a un nuevo Perdón Centennials. Hoy vamos a hablar de algunos negocios, algunos oficios que fueron desapareciendo. No como el video de los negocios que fueron furor y se fundieron, que es este y que te voy a poner el link seguramente por acá para que lo veas, que está buenísimo. Esos en muchos casos fue por la propia superpoblación de negocios. En este caso son negocios u oficios que dejaron de existir principalmente o por el avance de la tecnología o por el cambio de consumo de la gente. Muchos de los que vamos a ver hoy ni siquiera los llegamos a conocer los propios millennials o los zennials o incluso alguna gente de la generación X tampoco, pero llegamos a escuchar a alguien mayor que te decía cuando yo era chico, y ahí te cuenta todo eso, que es lo mismo que vamos a contar hoy, así que vamos. En primer lugar, arranquemos con el negocio que me dio la idea de hacer este video, que es el de las galletitas sueltas. La venta de galletitas sueltas, incluso existían las galletiterías, que eran negocios que solamente se dedicaban a eso, a vender galletitas sueltas. Me acuerdo de cuando era chico de ir a comprar a una galletitería que estaba en Lomas, en la calle Pellegrini, casi Portela, una galletitería relativamente chica, pero que tenía latas hasta el techo, por donde mirabas había latas. ¿Cómo se vendían? Bueno, venían justamente en una lata de metal en forma cúbica, que tenía una ventana redonda de vidrio por la cual vos mirabas el contenido. Tenía una tapa también generalmente de metal que calzaba muy justa, que costaba destaparla, era como casi hermética, que estaba bien para que no se humedecieran las galletitas. Y adentro estaban las galletitas sueltas en una bolsa grande. Entonces vos ibas y pedías, no sé, un cuarto de Lincoln, ponele, y el tipo tenía un montón de estantes con las distintas galletitas. Entonces te bajaba la lata de las Lincoln, la sacaba de la lata, te la ponía en una bolsa más chica, las pesaba y te las daba. En algunos lugares vendían hasta las migas, que ahora tipo lo que quedaba roto de las galletitas dulces abajo, que lo usaban las viejas para hacer postres. ¿Y qué pasó con esto? Bueno, en algún momento las empezaron a vender las galletitas envueltas en paquetes más chicos, más caras, seguramente más caras, cuando lo subieron ahí. Y chau galletitas sueltas y por supuesto chau galletiterías, que algunas desaparecieron y otras se transformaron agregando otros rubros. O sea, vendían las mismas galletitas pero envasadas, algunas pasaron para el lado del almacén, se fueron como reconvirtiendo. Otro negocio que existió y desapareció, aunque en este caso no sabría decirte si por la tecnología o por qué corno, porque la idea estaba buena, la lechería. Alguna queda aún, ha salido una cadena relativamente nueva de lecherías que venden licuados y un montón de cosas, pero durante un tiempo largo habían desaparecido las lecherías y en su momento supo haber particularmente una cadena que mucha gente recuerda que se llamaba La Lecherísima, que sonaba por supuesto muy parecido a La Serenísima y que vendían por supuesto todas las cosas que pudieras hacer con leche, tipo licuados, leche merengada, vendían comidas también tipo waffles, algunas comidas un poquito más elaboradas y básicamente todo lo que se pudiera hacer con leche. De esta cadena hay como dos versiones. Hay una que dice que era de la propia Serenísima y otra que dice que no era de la Serenísima, sino que era de un empleado de la Serenísima, pero que la Serenísima le había dejado usar el nombre a cambio de que el tipo le comprara los productos a la Serenísima y todos contentos. El logo era muy parecido, las sillas tenían color verde, hasta donde yo puedo recordar era muy chico. Entonces como que todo cerraba como que fuera de la Serenísima o te hiciera recordar a la Serenísima. Dije un montón de veces la Serenísima y la Serenísima no me está pagando un mango por este PNT. El negocio no sé qué pasó, si es que la gente se aburrió, si no cerraba, si no prendió, si el tipo se quiso dedicar a otra cosa o qué. Cuestión que a mediados de los 80 desapareció. Es más, buscando en internet hasta me costó encontrar imágenes de la Lecherísima. Así que no sé si capaz no fue una alucinación colectiva y en realidad no existió nunca, pero todos creemos que sí. Y ya que estamos hablando de leche, leche, mucha leche. no es la mejor introducción, la verdad. Hablemos del lechero. Este yo no lo conocí, pero escuché a varias personas que sí. Era un tipo que iba por la calle con un carro, generalmente tirado a caballo, en donde iban esos tarros enormes, gigantescos de leche que a veces vemos como ahora como decoración en algún lado, pero que en ese momento eran los tarros de la leche posta. En algunos lugares incluso era el propio lechero el que ordeñaba la vaca, y el tipo en el carro tenía unos jarritos con las distintas medidas dependiendo de la cantidad de leche que vos quisieras. Entonces el tarro grande te lo medía con el jarrito y te lo daba a vos en un recipiente. Después cambió el método y el mismo lechero llevaba, pero ya no con los tarros esos gigantes, sino en unas botellas de vidrio que estaban tapadas como con una especie como de lámina de aluminio, un poco parecido al método al del sodero, si querés. ¿Qué onda? Pasa por tu casa, o pasaba en su momento, y te dejaba los sifones llenos de soda y se llevaba los sifones vacíos, que cada vez igual veo menos soderos repartiendo soda, sino que lo que más reparten son esos bidones gigantes de agua para los dispensers. Eso es lo que a mí me parece a simple vista mirando en Buenos Aires. Capaz estoy re equivocado y la
la soda en sifones está viviendo un momento de pujanza sin igual. Si llega a ser así, como siempre, avísenme en los comentarios que aprendemos todos. Cuestión que bueno, el lechero iba a la puerta de tu casa con el carro tirado a caballo y te llevaba la leche. Los que recuerdan esa leche siempre nos decían a los millennials que esa leche tenía un gusto re distinto a la de ahora. La de ahora es agua, la de ahora es agua. Yo nunca la probé, así que no lo sé, pero ustedes compruébenlo esto, pregúntenle a su boomer cercano y van a ver que les dice eso. Otro oficio que desapareció casi por completo es el de la persona que tenía a su cargo el manejo del ascensor. Persona que tiene a su cargo el manejo del ascensor. Pasa palabra. Perdón, Juario, tuve que ponerlo porque es maravilloso. El ascensorista en sí como oficio está prácticamente extinto, salvo en algunos lugares re topísimos o en edificios que requieren que la gente no pueda tocar cualquier cosa, digamos. Apretás el botón del número 20 y vos no querés que la gente vaya al número 20, o lo bloqueás o pones un tipo que toque los botones él. Pero cuestión que la verdad es que no cumple demasiado un servicio, porque tocar un botón casi que lo puede hacer prácticamente cualquier persona. ¿Por qué? Porque los ascensores hoy son automáticos. Vos apretás el número 20 y el ascensor cierra las puertas y arranca. Pero en ese momento eran todos los ascensores manuales. O sea, no solamente había que abrir y cerrar las puertas con esas puertas que eran así como con unos rombos tipo de rejas, y no solamente había que apretar el botón, sino que también había que accionar una palanca para que el ascensor anduviera, una especie de acelerador que tenía el ascensor, y ahí sí es donde entraba la calidad del ascensorista, porque si vos le dabas muy brusco a esa palanca, el ascensor se movía muy violento y era casi un parque de diversión el ascensor de golpe. Entonces había como que irlo regulando, y ahí es donde estaba el ascensorista, que era el que la tenía clara. Otro oficio que desapareció y hace relativamente poco, aunque cueste creerlo, es el de las telefonistas. Eran en su gran mayoría mujeres, las chicas del cable. Este oficio tuvo medio su boom en los años 20, 30, o sea, hace 100 años. Y lo que hacían era conectar las llamadas que se hacían de un lado al otro con unas clavijas en un tablero. O sea, onda, vos llamabas de un lado y te enchufaban al teléfono al cual vos querías llamar. Después de eso, por supuesto, se automatizó y ya dejó de ser necesario el trabajo manual, las centrales manuales de teléfonos. Pero en muchos lugares siguió habiendo durante un montón de años centrales manuales con operadoras. Por ejemplo, en España la última cerró en 1988. En California, en Estados Unidos, la última fue en 1991 en el pueblo de Kerman. Que, hashtag datazo, en Kerman, antes de la central manual con la operadora, tenían una línea compartida entre 10 casas del pueblo. Entonces, cada vez que alguien del pueblo llamaba a otra persona del pueblo, sonaba en las 10 casas. Y para saber si te estaban llamando a vos o a quién corno estaban llamando, tenía una especie de código con los rings del teléfono. Onda, 2 rings cortos es la tuya, uno largo y uno corto es la del otro, 3 cortitos y uno largo es la de aquel, y así. Y la gente se había acostumbrado el cerebro a su código. Y entonces, por ejemplo, si te llamaban a la noche pero no era el código de ellos, no se despertaban. Dicen que incluso hasta los perros habían aprendido el código y tampoco se despertaban. En esas ciudades pequeñas, las centrales generalmente las operaba una sola persona, y obviamente podían escuchar las conversaciones, que por supuesto estaba prohibidísimo, pero técnicamente lo podían hacer. Así que la gente tenía cuidado de lo que decían, por las dudas. El rol que sigue existiendo hoy en día en muchos lugares es el de la operadora, que es una persona que te ayudaba a realizar la comunicación. Onda, te buscaba el número, a veces te daba una dirección, sobre todo con las llamadas internacionales o de larga distancia. Antes a la operadora se accedía marcando el 0, o al menos eso tenía yo entendido, pero buscando en el ENACOM encontré que los números para la operadora son el 000 para la operadora internacional y el 19, algo que no tenía ni la menor idea, y tampoco tenía la menor idea que seguían funcionando. Así que hay que probar. Yo no puedo porque no tengo teléfono de línea, con el 19 con el celular no funciona, pero si ustedes tienen teléfono de línea, prueben y avísenme en los comentarios. Y de acá casi hasta el final vamos a ir con vendedores ambulantes, algo que se mantuvo hasta mediados de los 60 inclusive. Uno de esos que no existe más es el mimbrero, o por lo menos el mimbrero en su versión de venta ambulante. Por supuesto que se siguen haciendo cosas de mimbre y siguen habiendo mimbreros, pero digo, no está el mimbrero que iba a tu casa a venderte las cosas de mimbre. Pasaba por la calle también con un carro cargado hasta las colas, el carro de mimbre. Incluso cuentan que a veces llegaba casi hasta las ramas de los árboles, de lo alto que iba cargado. Asumo que porque el mimbre es más liviano que los tarros de leche, entonces el caballo lo puede tirar más fácil. Como se darán cuenta, había muchísima más venta ambulante que hoy. Y bueno, iba ofreciendo los productos que generalmente los hacía el mismo vendedor, y ahí tenías lo que quisieras. Tenías sillas, canastos, bandejas, baúles, reposeras, de todo. Algunos vendían hasta plumeros, escobillones. Y si me preguntás a mí, me parece mucho más cómodo que tener que ir al súper. Era como tener deliveries todo el tiempo en la puerta de tu casa. Otro que pasaba por la puerta de tu casa, algo que hoy nos parecería insólito, era el panadero. Panadito.
En Buenos Aires eran muy conocidos los carros de la Panificación Argentina, una empresa de origen belga que fabricaba el pan Lactal, marca Lactal, en Caballito. Tenía una fábrica de 2 manzanas en Canalejas al 700 y que en su momento fue la panificadora más grande de toda Latinoamérica. Tenían unos carros a caballo todos pintados de color rojo, te avisaban que llegaban a la puerta de tu casa con una corneta y decían va, supongo, no sé, porque nunca escuché ni vi un video, pero imagino una corneta como va a sonar. Y se paraban a algún lado de la cuadra y la gente salía a comprarle. Y te vendían, además del pan Lactal, pan de mesa para gente de otros países, pasa que acá se llama Lactal por la marca, se me roca es Lactal. Tenían pan negro, tenían baguettes, tenían facturas, tenían budines. Esta empresa después, en 1982, se fue de Caballito, se mudó a San Martín, en el Gran Buenos Aires, y en el 89 la compró Fargo, y en el 2011 a Fargo la compró Bimbo, pero se mantienen las marcas. Y si te fijas, el logo de Lactal tiene un carrito tirado a caballo. Bueno, ahora ya sabes por qué. Otro que iba casa por casa era el tachero, y no estamos hablando de los taxistas. Era un artesano de la zinguería, un tipo que arreglaba cosas de metal, básicamente. Iba por las casas, a veces iba en un carro, a veces iba directamente a pata, a veces tenían un taller fijo en un lado y tenías que vos ir, y reparaba ollas, cacerolas, pavas, jarritos, cafeteras, básicamente todas las cosas de la batería de cocina, todas las que iban sobre el fuego. ¿Por qué había un tipo que se dedicaba a reparar cosas de cocina? Bueno, básicamente porque en ese momento todavía no había cosas de cocina de acero inoxidable o de teflón, que llegaron mucho después. Algunas gracias si eran de aluminio, y entonces todas las cosas de la cocina eran de chapa que entre los golpes y el fuego al que lo ponías en algún momento se te agujereaba. Y ahí es donde aparecía el tachero, o sea, el tipo que arreglaba los tachos, que lo que hacía era recortarle todo el fondo y meterle un fondo nuevo y ya está, tenés la olla de vuelta. Sé que querés este hashtag datazo que es ¿y entonces cómo llegamos de que ese tipo era el tachero a decirle tachero al taxista? Bueno, no tienen nada que ver un tachero con el otro tachero. De por qué se le dice tachero al taxista hay por lo menos 4 teorías. Una muy popular que dice que la palabra tachero viene de un tipo francés que se llamaba Maurice Tachon, que se escribe tachón, que fue el primer fabricante de los relojes que se usaban en los taxis y que el reloj decía tachón. Otra que dice que esos mismos relojes antiguos no decían tachón, pero que tenían forma de tacho, y entonces tacho. Otra que los Forte, que era el auto más popular a principios del siglo pasado, en ese momento, tenían un único instrumento en el tablero, era un tacómetro, que decía Ford Tachometer, o sea, escrito Ford Tachometer, y de tachometer, tacho, tacho, tachero. Y otra más que dice que cuando el Forte fue reemplazado por el Forá, que fue un modelo más nuevo, el T como que empezó a quedar viejo y entonces se le decía Fortacho, como una forma de decirle que era obsoleto. La otra palabra genial que se usaba era catramina, cuestión que Fortacho quedó medio como despectivo para un auto viejo, y de Fortacho a tacho y de tacho tachero. Agarren la que gusten y si alguien la tiene clara o tiene pruebas, a los comentarios. Otro que iba a caballo llevando cosas a las casas era el hielero. Había un tipo que te llevaba hielo a caballo a tu casa. Estamos hablando de los años 50, no hace tanto. Bueno, sí, hace tanto, pero tampoco tanto. O sea, hace tanto, pero tantito. El tipo tenía un carro también recubierto con chapas de zinc y llevaba barras de hielo, generalmente envueltas en una bolsa de arpillera. Algunos le ponían sal gruesa para que durara más, algunos le ponían papeles de diario. Y entonces vos ibas a comprarle y el tipo ahí mismo de la barra de hielo con un serrucho te cortaba el pedazo de barra que vos quisieras, media barra, un cuarto de barra, la barra entera, lo que vos quisieras. Y la gente entonces agarraba ese pedazo de hielo y lo ponía en su casa también, con sal, con una bolsa de arpillera, con diario, con el método que vos quisieras, en donde podía cada persona, o en un tacho, o en un balde, o en algún recipiente recubierto de algo. Había algunos que usaban un recipiente recubierto de corcho, y algunos tenían una heladera a hielo, o sea, como las actuales, más chicas, pero obviamente sin motor. Onda, para que enfriara la heladera, vos le tenías que meter el hielo a la heladera no fabricaba nada. Y vendedores ambulantes hay, no sé, mínimo 10 más, seguro, fácil, porque había heladeros, pizzeros, paragüeros que te arreglaban los paraguas, barquilleros, surcidoras que iban a tu casa y te arreglaban algo, te levantaban los puntos de las medias y se te habían corrido. Pero quiero cerrar con el organillero, un personaje que iba con un organito, que era una especie de caja de música gigante, que tiene el mismo método, con unas lengüetitas que hacen las notas y una cinta como dentada que mueve las lengüetitas, con una manivela que había que girar a un ritmo apropiado para que se entendiese la canción que estaba sonando, porque si no, si vos le dabas a la chapa, la canción no sonaba a la chapa y no se entendía nada. Y que tenían arriba una cotorra, a veces dos, que sacaba un papelito de un montón y que supuestamente te adivinaba el futuro, te adivinaba la suerte, que a mí me parece igual de fundamentado que muchos otros métodos que están muy de moda ahora, así que... Es más, si me apurás, capaz la cotorra sabe algo. Algunos te cobraban de una y otros era medio tipo a la gorra, onda pasaban el sombrero después. Es un oficio que se fue perdiendo. Manu Valero, que fue el último organillero de Buenos Aires, falleció en 1990
1998 y Hugo Damonte, más conocido como Cherry, que era un famoso organillero de Luján, se fue a pasar música y adivinar la suerte al cielo en el 2020. Hasta donde pude averiguar, en Chile y en México quedan algunos organillos y no me extrañaría que en algún otro país también queden, que hacen más la parte de pasar canciones, es más como un músico, ¿sí? O sea, usan el organillo más como un instrumento. Quiero decir, sin la parte de la futurología de la cotorra. La futurología de la cotorra es un gran nombre para algo, no sé para qué, pero para algo es un gran nombre. Bueno, si hay gente viendo este video de alguno de estos países donde existan los organilleros y nos quiere dejar en los comentarios cómo es la movida, adelante, así lo vemos todos. Y así se va este perdón Centennials de oficios y negocios que han desaparecido. Si se acuerdan de algún otro, déjenlo también en los comentarios, que seguramente alguno se me pasó. Vendedores ambulantes había casi de todo, menos carniceros, que era lo único que no se vendía en forma ambulante. Después prácticamente hubo de todo, aunque los millennials no los llegamos ni siquiera a conocer, y menos que menos los centennials. Si les gustó el video, pásenselo a alguien, y si no, con un comentario o con un like ya me están ayudando una recontra mega bocha. Gracias por haberme acompañado y nos vemos en el próximo. Chao. Y llevaba barras de hielo, generalmente propios millennials o los xennials.